En el programa de hoy, obispos de Texas piden trato digno a los migrantes en la frontera. Asesinan a sacerdote en Tanzania. En Irak, católicos en ayuno y oración por el momento crítico de la iglesia en su país. En Perú condenan en primera instancia a sacerdote acusado de abuso y que se declara inocente. Grupo de Caridad Católica ayuda a ancianos que sufren por el intenso calor en Roma. Hola Natalie, cerrando la semana. Así es, Eddie, y es una alegría estar contigo y con nuestros televidentes de nuestros estudios en Lima, Perú. Gracias por acompañarnos en EWTN Noticias. Soy Eddie Rodríguez Morel. Un gusto estar con ustedes. Yo soy Natalie Paredes. Empezamos las noticias desde Estados Unidos contándoles que la Conferencia de Obispos Católicos de Texas pide a las fuerzas de seguridad en la frontera salvaguardar la dignidad de quienes quieren cruzar el límite. Lamentaron las noticias de fatales tragedias humanas en la frontera del estado con México. Aquí está la información. En el Río Grande, en la frontera de Texas con México, el Departamento de Seguridad Pública de Texas habría ordenado a la policía que resguarda la zona empujar a inmigrantes hacia el río para evitar que llegaran a territorio estadounidense, según el periódico Houston Chronicle. Los actos provocaron muertes y heridos, ya que el río cuenta con boyas equipadas con púas. Según informa el periódico, una madre y sus 2 hijos murieron ahogados. Días antes, el Departamento de Seguridad Pública de Texas justificó el uso de las boyas. Obviamente, las boyas se colocarán en zonas estratégicas donde vemos la mayor parte del flujo de personas que atraviesan un río, donde algunas de estas zonas son muy profundas. El agua es muy profunda, así que queremos evitar esos cruces. Queremos evitar los ahogamientos. La Conferencia de Obispos Católicos de Texas dijo en un comunicado que las noticias impactantes de tragedias en la frontera de Texas con México muestran lo difícil que es el viaje de quienes buscan una vida mejor. Pidieron a la policía de frontera un trato digno a los inmigrantes. Expresaron: durante décadas, las políticas migratorias de Estados Unidos no han abordado suficientemente las causas profundas de la migración. No han logrado defender el principio de nuestro país de dar la bienvenida a todos los que buscan una vida libre de tiranía. Ahora vamos a Tanzania. El padre Pamphili Nada fue asesinado por un hombre sospechoso de tener problemas mentales el miércoles 19 de julio último. El hombre, identificado con el nombre de Leonard Romani, entró al templo en el que el padre Nada era párroco. El asesino, declarado discapacitado mental, buscaba oración y terminó golpeando al sacerdote con un objeto pesado. Los guardias de la parroquia no quisieron dejar entrar a Romani. Sin embargo, el padre Nada, confiando en sus buenas intenciones, lo dejó pasar. Según el reporte policial, el padre Nada murió de camino al hospital y el sospechoso fue asesinado por ciudadanos enojados después de enterarse de lo sucedido. El obispo de la diócesis de Mbulu reconoció al padre Nada como un padre espiritual, conocido por su fuerte fe y compromiso, deseoso de cumplir con sus responsabilidades con celo, dedicación y valentía. Ahora seguimos con más noticias de la iglesia en África. Los kenianos al este de África protestan contra el gobierno por el alza en los impuestos que aumenta el costo de vida. Nuestros hijos no van a la escuela, no tenemos dinero para comprar comida. Ni siquiera puedo pagar el alquiler por el costo de la vida. El propietario siempre está en mi puerta y necesita dinero, y no hay dinero. Hasta el cierre de esta nota, las protestas dejaron alrededor de 14 muertos, casi 300 detenidos y cientos de heridos. El 19 de julio, la Conferencia de Obispos de Kenia condenó la brutalidad policial contra los inocentes. Los prelados dijeron: nosotros los obispos católicos condenamos enérgicamente la brutalidad policial infligida a kenianos inocentes durante las protestas. Entendemos que hay delincuentes que se disfrazan entre los manifestantes para destrozar propiedades, robar a las personas, herir e incluso matar a las personas en sus planes malvados. Estos son los que la policía debería buscar para garantizar que las manifestaciones pacíficas se lleven a cabo de acuerdo con la ley.
Los obispos también le pidieron al gobierno y a su oposición que busquen el bien común con el diálogo. En Camerún, al oeste de África, el arzobispo de Bamenda, Monseñor Andrew Fuanya, se pronunció ante la muerte de 10 ciudadanos de su diócesis. La tarde del domingo 16 de julio, hombres armados no identificados llegaron en 2 carros a un bar de Bamenda, al noreste de Camerún, mataron a tiros a la mayoría de clientes. Monseñor Andrew Fuanya, desde el lugar de los hechos, pidió respeto a la vida. Siempre he dicho que el amor es mejor que el odio. Siempre he dicho que la vida es mejor que la muerte. Siempre he dicho que vivir y amarse unos a otros es mejor que matarse. Creo que ya es hora de que todo esto se detenga. Queremos que esta violencia pare. Dejen que las personas puedan continuar con sus vidas normales nuevamente. Hace una semana, 6 jóvenes fueron asesinados por hombres armados aún no identificados en Bamenda. A inicios de julio, los camerunenses pidieron más seguridad a las autoridades. Ahora nos vamos a Irak. Los católicos se reúnen para orar por el cardenal Luis Rafael Sacco, patriarca de la Iglesia Caldea, tras la revocación del decreto presidencial que lo reconocía como máxima autoridad de la Iglesia ante el Estado. Según Así Prensa, con la anulación del decreto, el patriarca acabaría perdiendo el control de las propiedades y bienes de la Iglesia Católica Caldea. Diferentes diócesis están convocando jornadas de ayuno y oración para pedir que el gobierno restablezca la autoridad del cardenal Sacco, patriarca de la Iglesia Caldea. La Catedral de San José en Bagdad reunió a cientos de fieles el pasado lunes 17 de julio, 2 días después de que el cardenal Sacco anunció que se quedaría un tiempo en Kurdistán mientras el conflicto se resuelve. Nicolás García de EWTN Noticias entrevistó a Rodi Sher, editor jefe de Así Prensa en Medio Oriente, sobre la decisión gubernamental que rompe una tradición de casi 100 años. Veamos. Rodi, ¿por qué le revocaron al patriarca caldeo el decreto presidencial? Muchas gracias por recibirme en este tiempo crítico de la Iglesia en Irak. El actual presidente de Irak decidió revocar el decreto republicano previamente instaurado por el expresidente Yaal Talabani. Este decreto reconocía al patriarca Sacco como patriarca y líder de la Iglesia Caldea. La justificación de la revocación es que el decreto no tenía sustento constitucional, porque este decreto es para los empleados del Estado elegidos por el gobierno. La realidad es que el patriarca no es nombrado por el gobierno ni es un empleado del gobierno. La Iglesia tiene autonomía y puede gestionar independientemente sus fondos y asuntos, según el artículo 43 de la Constitución iraquí. Ahora, unos meses antes, el patriarca de toda la Iglesia siria pidió un decreto similar al presidente de Irak, el cual también fue denegado, de acuerdo a lo que la oficina de prensa anunció. El presidente declaró que este tipo de decretos no tienen base constitucional y que la Iglesia elige individualmente, no el gobierno. La oficina del presidente aclaró en un comunicado que todos los decretos presidenciales son usualmente aplicados para empleados del Estado, como dijimos hace un momento. Rodi, ¿cómo esta decisión puede afectar a la Iglesia en Irak? La oficina presidencial aclaró hace unos días que revocar el decreto presidencial no afectará o impactará en el estatus del líder de la Iglesia, en ninguna manera, ni de forma legal, ni la posición del cardenal Sacco, ya que fue elegido por el Sínodo de la Iglesia Caldea y fue verificado por el Papa hasta el momento. Rodi, ¿por qué el patriarca decidió irse a un monasterio en Kurdistán? Bueno, frente a la decisión del presidente de Irak, el cardenal Sacco ha expresado su frustración sobre las constantes citas que le mandan para ir a la estación policial, presentadas por el movimiento Babilón. Ellos lo acusan de difamación. El patriarca y la conferencia de obispos acusaron al grupo de corrupción, abuso de poder y tomar la propiedad cristiana. Tras haber perdido ante la corte de Bagdad, solicitaron la presencia del cardenal Sacco en la estación policial, tras lo que el patriarca dijo sobre este movimiento político. Él decidió irse a la región de Kurdistán y quedarse un tiempo hasta que este problema se resuelva. Rodi, finalmente, ¿cómo se sienten los católicos en Irak tras esta decisión?
Claro, los cristianos y los católicos particularmente están frustrados y ofendidos por la forma en la que revocaron el decreto. Creemos que la revocación del decreto fue al aire y poco profesional. El presidente de Irak pudo convocar una reunión con todos los líderes de la iglesia para explicarles la historia de por qué debería ser removido. Además, los medios han jugado un papel importante en el desarrollo de esa situación, llevando al patriarca a interpretar esta acción como un ataque. Muchas gracias, Rodi, por estar con nosotros en EWTN Noticias. Muchas gracias. Y ahora las noticias de la iglesia en Perú con nuestra corresponsal Bárbara Socorro. Sínodo de la Sinodalidad, obispos peruanos participantes. En la lista vaticana presentada el 7 de julio último aparece primero Monseñor Miguel Cabrejos, arzobispo metropolitano de Trujillo, actual presidente de la Conferencia Episcopal Peruana y expresidente del Consejo Episcopal Latinoamericano y Caribeño, o CELAM. Monseñor Cabrejos forma parte de la Orden de Franciscanos Menores. La segunda autoridad eclesiástica peruana que asistirá al Sínodo de la Sinodalidad es Monseñor Edinson Farfán, obispo prelado de Chuquibambilla en Apurímac, Sierra Peruana. Monseñor Farfán pertenece a la Orden Agustina. Hasta el 2019 se desempeñó como administrador apostólico de la misma circunscripción eclesiástica que hoy preside. El último obispo peruano en la lista vaticana es Monseñor Pedro Barreto, arzobispo metropolitano de Huancayo y primer vicepresidente de la Conferencia Episcopal Peruana. El cardenal jesuita Pedro Barreto ha sido también presidente del Departamento de Justicia y Solidaridad del CELAM. Consistorio para la creación de 21 nuevos cardenales. Dentro de los nuevos cardenales que el Papa Francisco creará en septiembre, no figura ningún peruano. Al analista del Vaticano, Andrea Gagliarducci, le llamó la atención la decisión del Papa Francisco de no crear cardenal al arzobispo de Lima, Monseñor Carlos Castillo Matasoglio. Yo fui muy sorprendido de Lima porque yo consideraba Lima como segura, porque Matasoglio es considerado muy cerca del Papa. Pasando a otras informaciones, les contamos que en la selva peruana, un sacerdote fue condenado en primera instancia a 25 años de prisión por abuso sexual. El sacerdote italiano Marco Francesco Mambretti es acusado de haber abusado sexualmente de un adolescente de 13 años con discapacidad. Los hechos datan del 2017. El presbítero se declara inocente. El adolescente solía acudir a la parroquia Santo Domingo Sabio en el distrito de Yarinacocha. Aquí el padre Mambretti desempeñaba su ministerio. Según el testimonio de la víctima, recogido por la Fiscalía, las violaciones ocurrieron en varias oportunidades en la oficina del sacerdote, en el seminario y en su dormitorio. En declaraciones a Así Prensa, la iglesia en Pucallpa indicó haber recibido la noticia de la condena del padre Mambretti con prudencia y con mucha pena, pero sobre todo con mucha fe en que en la segunda instancia se podrá llegar a la verdad y a la justicia. Además, aseguraron que, como recomienda el Vaticano y el derecho canónico, el padre Marco Francesco Mambretti fue suspendido temporalmente de sus funciones hasta que la justicia ordinaria establezca las responsabilidades del caso o, según esperan, esclarezca la situación. Hacemos una pausa y al volver. Ahora es la hora, es el nuevo tema que el cantautor peruano Elton Rey llevará a la Jornada Mundial de la Juventud. Además, hoy es la fiesta de San Lorenzo de Brindis, doctor de la iglesia. Le contamos su vida. Regresamos con más noticias con Enfoque Católico. Y en Italia el calor está tan fuerte que está golpeando a los adultos mayores. El grupo de Caridad Católica de San Egidio se pone en marcha para ayudarlos. Veamos. Él es Armando Frallegari. Vive en una pequeña casa en Roma, Italia. Tiene 98 años y no puede salir de su hogar debido a las altas temperaturas este verano. La intensa ola de calor llega a temperaturas cercanas a los 40 grados centígrados, 104 Fahrenheit. En Roma, el grupo de Caridad Católica San Egidio visita a los adultos mayores durante el año. Dedica una especial atención a los que viven en la periferia. Ahora intensifican sus esfuerzos por los ancianos que se quedan solos en el verano.
La maestra Michela Tassini es voluntaria de este grupo católico. Visita a Armando Fragegari y le lleva un regalo. No, Armando, ¿cómo está? ¿Tutto bene? Le ho portato la spesa. Armando Fragegari vive solo desde la muerte de su esposa hace años. Como él, hay miles de ancianos en Roma que necesitan compañía. Llevarles suministros es una ocasión más de conocer a los ancianos, de ver cómo están, sobre todo los que nos quedamos solos. Es una ocasión más para tener una amistad, para estar juntos, ver si necesitan algo. Natale Di Mauro, de 85 años, es un antiguo empresario. Hoy es voluntario en el Centro de Atención Telefónica de San Egidio. Puede haber alguien que necesite comida, o por ejemplo les pregunto, ¿cómo se protegen del calor? A lo mejor descubrimos que no tienen aire acondicionado ni ventilador, así que intentamos intervenir en la medida de nuestras posibilidades para mejorar las condiciones de vida de estas personas. Italia tiene una de las poblaciones más envejecidas del mundo. Esto coloca al país a la cabeza en la tasa de mortalidad por temperaturas extremas. Según la revista Nature Medicine, las altas temperaturas en Europa el verano pasado habrían provocado más de 61.000 muertes relacionadas al calor. Los científicos dicen que es posible que 2023 sea el año más caluroso registrado en comparación a mediciones de mediados del siglo XIX en el mundo. Cada 21 de julio la iglesia celebra San Lorenzo de Brindis, franciscano capuchino nacido en Brindis, Italia, en 1559. Conozcamos más de él con la hermana Brenda Chirinos Lazo de la Vega, promotora vocacional de la Congregación de Religiosas Franciscanas de la Inmaculada Concepción. San Lorenzo de Brindis fue una persona que desde muy pequeño destacó por su gran memoria y su claridad de razonamiento. Muy adolescente, quiso seguir a Jesucristo al estilo de San Francisco de Asís, ingresando así con los franciscanos capuchinos. Lorenzo siempre mostró ser una persona austera, mortificada, pero muy alegre. Lorenzo también se destacó por ser un gran predicador. No por nada, San Juan XXIII lo declaró doctor de la iglesia en 1959. Pero le preguntaban cuál era el secreto de sus homilías y él dijo 3 cosas. La primera se lo debo a mi memoria. La segunda es que me preparo para hacer mis homilías. Y la tercera es que confío todo a Dios. Y al final, todo lo que preparé no lo hago, sino es como un libro, como si estuviera leyendo un libro misterioso que me ha sido dado del cielo. Este personaje es peculiar porque fue un gran misionero, predicaba, convirtió a muchas personas, a los judíos, viajó a Alemania, ayudó en la peste. Una persona muy, muy, muy entregada, digna de imitar. También llegó a ser general de la orden, pero no quiso ser reelegido porque él pensaba que él también podría ayudar de otras maneras, ¿no? Y bueno, realmente fue así, porque también fue capellán de los militares de Alemania. Fue a ayudar allá con sus ideas y al final también fue a la guerra y él estando ahí lo que era alentar a todos los soldados y solamente él estando con la cruz, con su rosario en mano y alentó a todos y ganaron. Realmente aprendamos de Lorenzo de Brindis a ser una persona austera, alegre y que confíe en todo Dios. Así bien.
Y en 10 días para la Jornada Mundial de la Juventud en Portugal, una gran cantidad de gente camina por la plaza central de Lisboa. Los habitantes de Lisboa y los turistas disfrutan estos días de verano en las coloridas calles de la capital portuguesa, donde ya se vislumbran los carteles con el rostro del Papa Francisco, a la espera de miles de peregrinos. Varios hacen cola para conocer el monasterio de los Jerónimos, lugar anfitrión del evento de la Jornada Mundial de la Juventud. El magno evento, que reúne a jóvenes católicos de todo el mundo con el Santo Padre, se realizará del 1 al 6 de agosto. La agenda del Papa incluye múltiples eventos con jóvenes, un viaje de un día al Santuario Mariano de Fátima y reuniones protocolares. Ahora veamos el aporte que llevará el Perú a la Jornada Mundial de la Juventud en Lisboa. Ahora les cuento que nos acompaña en el set de televisión de WTN Noticias Elton Rey, cantautor católico peruano, quien viajará en pocos días a la Jornada Mundial de la Juventud Lisboa 2023. Elton, qué gusto tenerte con nosotros. Muchas gracias por la invitación, estoy muy contento de estar aquí con ustedes. ¿Cómo te sientes de que en pocos días vas a viajar a Lisboa para la JMJ? Bueno, emocionado, muy contento, feliz, porque la Jornada Mundial de la Juventud es un encuentro con el Señor, con Jesucristo sobre todo, ¿no? Bueno, alrededor del Papa y con muchos jóvenes del mundo. Y tú vas a participar ahí cantando. Sé que has lanzado una canción previa justo para esta jornada que se llama Now is the Hour. Coméntanos un poquito sobre esto. Es un canto que nos invita a la humildad, a la sencillez, como lo hizo María, a servir a los demás, a buscar en el prójimo, a servir al que más necesita, ¿no? ¿Nos puedes entonar un poquitito de la canción? Claro. Para ver? Todos van a oír nuestra voz de todas partes del mundo, porque tenemos ganas de servir. Jesús vive y no nos deja solos, ya no hay miedo a nada, pues Él a nuestro lado va, como lo hizo María. Vamos a prisa para poder servir. No hay tiempo que perder, es la hora ya y vamos a celebrar. Now is the hour for you to help. Now is the hour, vamos a servir. Muy bien, qué bonito, qué buena canción, Elton. Por ahí va, por ahí va. Y esta no es la primera Jornada Mundial de la Juventud a la cual vas a asistir. Coméntanos a cuántas jornadas ya has estado participando. Bueno, hemos participado con la que viene es la quinta, no hay quinto malo. Madrid 2011, Río 2013, Cracovia 2016, Panamá 2019 y esta Lisboa 2023. ¿Cuáles son tus expectativas para esta jornada? ¿En qué lugares vas a estar presentándote? Bueno, en primer lugar, voy por la invitación de mis hermanos cristonautas. Estaremos en 2 oportunidades ahí, en el Parque Muñiz, en el centro de Lisboa. También estaremos en 2 festivales de la juventud. Y por último, también estaré en la prejornada cantando en la diócesis de Leiria, en Fátima. Van a hacer varias presentaciones. 5. Muy bien. Si aparece una más por ahí, si Dios quiere. Si Dios quiere, vas a estar ahí. De hecho que sí. Coméntanos alguna anécdota que recuerdes de alguna de las Jornadas Mundiales de la Juventud en la cual has participado. Hay muchas, hay muchas. La más reciente en Panamá, ¿no? En el 2019, cuando compuse Celebrate, que les gustó mucho a los jóvenes, a los panameños, y que pues salió como una de las canciones que más tenías que escuchar, una de las 3 canciones que tenías que saber de memoria. Fue una anécdota muy bonita porque eso me ayudó a crecer mucho más, a no desanimarme sobre todo, y a seguir componiendo y a seguir haciendo música para el Señor. Fue una experiencia para ti también, una experiencia Exacto, vivencial. sí, porque sentí que Dios me hablaba y me decía, porque yo dije, va a ser una de las últimas canciones que voy a componer. Pero esa canción como que pegó allá y dije, como que el Señor me dijo, no te desanimes, tienes que seguir cantando y animando a los jóvenes. Y te sigue llamando porque ahora vas a estar en la JMJ en Lisboa. Y eso es un regalo y una bendición de Dios. Así es. ¿Cuál es tu mensaje para todos los jóvenes que por primera vez van a asistir a la Jornada Mundial de la Juventud con el Papa? A los jóvenes que van a ir por primera vez a la Jornada Mundial, les invito a que puedan vivir esta Jornada Mundial
a lo máximo, pero sobre todo que busquen al Señor en todo momento. Va a haber momentos para cantar, para orar, para rezar, para encontrarte con Jesús en la Eucaristía. En todo momento que busques al Señor, en el prójimo también, en el que está cantando en otro idioma, el que tiene otra cultura, buscar al Señor en todo momento. Así es, buscar a Jesús siempre, en todo lugar y en todo Amén. momento. Elton, te cuento que ya hemos llegado al final del programa. Deseamos Gracias. que tengas un gran viaje en la Jornada Mundial de la Juventud, que puedas también representar al Perú, ¿no? Porque vas a ir como representante del Perú, como músico católico peruano, y eso es también una bendición para todos los peruanos, ¿no? Claro que Y sí. no queremos despedirnos también sin escucharte cantar por última vez y también el himno de la Jornada Mundial de Lisboa 2023. Con esto nos vemos. Muchas gracias. Todos van a oír nuestra voz, levantemos los brazos, hay prisa en el aire. Jesús vive y no nos deja solos, jamás dejaremos de amar.